Hola, Miguel. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Hola, sí te escucho. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo vas a estudiar? Ah, bien. No sé, estoy haciendo mil cosas de otras materias, así que por suerte todavía tengo tiempo. Espectacular, espectacular. Bien ahí, bien. Bueno, vamos a comenzar con la doctrina de la Real Malicia. Sí, por favor. Bien, la doctrina, lo primero que hay que destacar de la doctrina de la Real Malicia es que no está receptado en la Argentina. Es decir, normativamente no Ujú. está receptado en la Argentina. El origen de esta doctrina es de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero no de Argentina. Lo que pasa es que, digamos, los tribunales de Argentina, a través de distintos fallos, de distintas sentencias, han comenzado a utilizar esta doctrina de la Real Malicia. Hay un fallo, una sentencia muy conocida que se llama Vago Jorge contra Ediciones en la Urraca, Sociedad Anónima, que es un caso, se le dice leading case acá en Argentina, donde a partir de ahí se comienza a utilizar, pero nosotros no lo tenemos receptado. ¿Qué es lo que quiere esta doctrina? En primer lugar, hay que tener en cuenta quién es el sujeto, o sea, cuál es la naturaleza del sujeto al que se le dedica una publicación. O sea, a qué sujeto yo voy a enviar o voy a transmitir una publicación. Es decir, a Sí. quién se refiere. Eso es lo principal. Ese sujeto al que yo le voy a dedicar una publicación, ¿quién es? ¿A quién se refiere? Es decir, ¿por qué? Porque no es lo mismo publicar sobre mí, por ejemplo, que soy eh, una persona privada, una persona, digamos, que no soy pública, que no soy una funcionaria, ¿sí? Soy una ciudadana privada. Entonces, ahí está la Sí. primera cuestión principal. Eh, ¿Por qué es fundamental esto? Por, digamos, el deber de custodia. Ese concepto es fundamental. El deber de custodia, digamos, es mayor si yo soy una persona pública, la famosa. Yo soy una ciudadana Ujú. privada, el deber de custodia es menor. Esta doctrina lo que contempla además es la necesidad de que para derivar en una situación de responsabilidad posterior, para que después exista un caso de situación de responsabilidad, esta publicación, una publicación, tiene que haber podido, digamos, comprender la falsedad o, digamos, la posible falsedad de los hechos que se presentan como reales. Esa es la cuestión. Para que exista responsabilidad después, tiene que haber falsedad o cierta falsedad de lo que se publicó, de lo que se transmitió. Pero a ese hecho que aparece como falso, se lo tiene que presentar como real. ¿Se comprende? Sí, Y sí, sí. además, lo que tiene que existir es como que la persona que lo hace esté despreocupada. O sea, que la persona no le interese, esté despreocupada, que sea negligente, ¿sí? Cuando transmite esta publicación o cuando comenta esta publicación que es falsa o presumiblemente falsa. Ahí está la cuestión. Entonces, también el sujeto que transmite tiene que tener despreocupación y tiene que tener dos conceptos fundamentales, la despreocupación y la negligencia en el momento que transmite. ¿Sí? ¿Entendés? Sí, sí. Sí. ¿Entendés? ¿Se comprende? Ahora, si no hay vos, por ejemplo, cuando demandás, llegas a comprobar que no hubo despreocupación y que no hubo negligencia, no. Por eso son fundamentales todos los conceptos, la despreocupación y la negligencia a la hora de transmitir, o sea, a la hora de comentar la publicación que es falsa o presumiblemente falsa, ¿sí? Y Ujú. obviamente lo principal es que pueda derivar en una afectación del honor de la persona a la que se refiere. Eso también es fundamental, así como la despreocupación, la negligencia, que sea un hecho falso, presumiblemente falso, también que derive en lo que es gracias, el honor, ¿sí? Que perjudique el honor de la persona a la cual se refiere. Si no se está Sí, perjudicando el honor, ¿no? ¿Qué vas a demandar ahí? No estás vulnerando ningún derecho subjetivo. Entonces,
Ese concepto también es fundamental. O Sí. sea, por eso eh, es fundamental distinguir lo que supone una opinión personal, vos entendés de esto, una opinión personal contemplada obviamente por el derecho a la libertad de expresión, porque yo puedo opinar, ¿no es cierto?, acerca de, por ejemplo, de Pampita, puedo opinar acerca de la vida de Pampita, pero hay que distinguir Ujú. cuando es una opinión frente a lo que es la presentación de datos fácticos. Cuando hablamos de fácticos, hablamos de hechos, ¿no? Una opinión Sí, frente. hecho fundado. Muy bien, Gaby. La opinión frente a la presentación de datos fácticos que son falsos o sesgados. Ahí está la cuestión. Entonces, yo puedo opinar sobre una opinión personal sobre la vida de Pampita y otra cosa es la opinión personal sobre la vida de Pampita con datos fácticos que son falsos. Ujú. Entonces, esta doctrina de real malicia también lo que establece es un requisito fundamental que es el requisito de prueba. Eso también. Cuando vuelvas a escuchar la clase, el requisito de prueba. ¿Qué sería eso? Porque esto no va a pasar desapercibido, ¿sí? Un requisito de prueba en manos del actor. Cuando hablamos del actor, el actor es el que demanda, ¿sí? El que te va a llevar a juicio, por ejemplo. Entonces, este requisito de prueba va a estar en manos del actor o del sujeto pasivo de la Sí. publicación. ¿Quién sería el sujeto pasivo? Yo, por ejemplo, que soy la ofendida, la vulnerada en mi honor. ¿A los fines de qué? De demostrar la falsedad de lo expresado por el medio y la afectación, digamos, que supone también para su honor. O sea que acá es como hay algo en derecho que se llama, es la carga de la prueba. O sea, yo tengo que probar, yo fui la afectada, ¿sí? Por eso soy el actor, pero soy la actora. Yo tengo que probar que lo que vos publicaste en ese medio me ofendió, ofendió mi honor. Y esa es la clave en la doctrina Sí. de la real malicia. Quizás por eso no está receptado en la Argentina normativamente, porque es difícil para el actor, yo que soy la que demando porque han vulnerado mi honor, probar que es falso lo que estás diciendo. O sea, encima que soy la perjudicada, encima que soy la ofendida en mi honor, tengo que probar que lo tuyo, que lo que vos transmitiste, que vos publicaste es falso. Es mucho, es Ujú. mucho. Quizás por eso no está receptado normativamente todavía. Hay una doble carga Mm. ahí de la prueba. Ah, ok, ok. O sea, se Decime, usa, decime con tus o sea, palabras ahora. es de uso excepcional, digamos. No dice excepcional, no, no, en ninguna parte los autores dicen excepcional. Es de un uso jurisprudencial, puedes decir. Jurisprudencial, porque como no está Okay, receptado normativamente, o sea, no está en la ley argentina, es de un uso jurisprudencial. okay. Bien, con tus Entonces, palabras, entonces, bueno, bueno, o sea, de lo que se trata es que, o sea, si una persona em, privada, digamos, se siente agraviada con algo que se publica en cierto medio, que no se trata ya solamente de hechos, o sea, fácticos, verídicos, sino que se trata ya de algo que, o sea, una opinión que ya va en contra de su honor, o sea, para hacerle daño a su honor. Entonces esta persona, o sea, tiene que, o sea, demandar para poder demostrar que eso que se dijo, eh, esa opinión que se dijo en realidad no es verdad. una corrección ahí, ¿Puede algo ser? fundamental, que eh, Ujú, Bob, lo esencial acá es distinguir si se refiere esta publicación al ciudadano privado o a ujú, un sujeto que tiene una personalidad pública. La ofensa ujú, será mayor, ah, sí, en la personalidad pública que en ujú, el ciudadano privado. ujú, ujú. O sea, acuérdate que lo que hay que distinguir es el deber de custodia. ¿No? Es mayor si la personalidad es pública que si el ciudadano es privado. Ajá. Parece que no, O sea, pero si dicen algo de mí, ok, quizás va a tener ajá, hoy trascendencia en los medios, un rato. Pero si dicen algo de la claro, vida de Pampita, te doy el ejemplo de Pampita, porque alguien conocida de quien se habla siempre, digamos. Si se dice ajá. algo de la vida de Pampita, va a tener trascendencia varios Tiene, días. claro, tiene mucha más repercusión. Y sí, 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 sí.
totalmente. Ahora, no Entonces, sé no es si vos que sos periodista, no sé si viste estos días que se hablaba, no sé si ubicás un chico que participó ahora en Gran Hermano, Holder, ¿se llama? Bueno, la cuestión es que Ah, sí. salieron a la luz un video de él teniendo relaciones sexuales con una chica. Y la chica se dedica a eso. Eso es lo que la chica decía ayer en un medio, justamente, es que ella se dedica a vender contenido sexual de ella, mostrándose. Entonces, Sí, esto en no la afecta. OnlyFans. Ajá, bueno, esto no la Claro. afecta. No la afecta como si No, si pues se ese es su dedica a algo trabajo. mío. Ajá. Entonces le preguntaron si ella Ujú. iba a demandar a los medios que habían mostrado imágenes o que habían hablado, y ella dijo que no, que para ella sería un problema más, porque ella ya se dedica a esto. Ella en esto no es una Es ciudadana como privada. publicidad. Claro, es como publicidad para ella. Exactamente. Pero si me sucediera a mí, sería otra cosa. Por ejemplo, o a vos. ¿Ah? Pero ella no, para ella al contrario, Claro, es publicidad porque, gratis. claro, porque no trabajamos de eso. No, no, no. Si se filtra algo así es un desastre. Pero para ella no, a ella le existió, porque Ujú, además ella explica, eso también va en contra de ella si ella quisiera demandar. Ahora ella dijo que no va a demandar. Ella explica que hicieron ese video ujú. justamente para venderlo. No está vulnerando ahí el honor Ah, de ok. nadie, ¿viste? Bueno, Ujú, ujú. entendiste súper bien. Se nota que sí. Diferencia esto nomás del deber de custodia cuando es mayor y menor, si es un ciudadano privado o una Sí, personalidad pública, y lo demás, listo. Y esta es fundamental del ok, requisito de la prueba. Eso es fundamental que si te vienen a ok. preguntar lo digas, que el que tiene que demostrar es el actor, el que demanda. Bueno, después vos escuchás el video de nuevo y el Ok. actor, el que demanda. Sí. Bien, vamos con las calumnias y las injurias, ¿sí? Son delitos que están Sí, tipificados en el Código Penal, ¿sí? Las calumnias y las injurias. La sí. tenemos desde el artículo 109, ¿sí? Cuando comenzamos a estudiar Ujú. los delitos contra el honor. Ahora, te pregunto, ¿tenés idea cuál es la diferencia? O ya te digo cuál es. Uy, no, ahora no. No, sí, La calumnia me siempre confundo va, siempre. viste que uno generalmente uno tiene una idea, pero confunde uno Ujú, con otro concepto. La calumnia ofende al honor del ok. sujeto porque se lo acusa de, por ejemplo, un determinado delito. Y esa acusación Ujú, se va a denominar como una difamación, ¿sí? Entonces, se lo va ujú, a ofender a un determinado sujeto. ¿Por qué? Porque se lo acusa de que cometió un delito y la difamación ataca al honor objetivo de ese sujeto. Así se va a denominar. Esa difamación va a atacar al honor objetivo de ese sujeto, que es la ajá, reputación. Esa es la cuestión. Cuando hablamos del honor objetivo de alguien, hablamos de su reputación. Entonces, ¿qué vamos a sí. atacar con esta difamación? Su reputación. Y sin embargo, la injuria lo que ataca es el honor subjetivo. ¿Sí? La injuria al honor subjetivo, que trata, digamos, de cualquiera de las cualidades que puede tener esa persona. Ahora, hay que tener en cuenta ahí que en la calumnia y la injuria van a tener que ver con proteger, o sea, lo que es la protección del derecho penal, ¿sí? Al honor de Ujú, ese sujeto. Tanto en la calumnia como en la injuria, lo que se quiere proteger es el honor, ya sea objetivo o subjetivo, ¿sí? En la sí. injuria se va a referir a acciones que lesionan la dignidad, siempre, acciones que lesionan la dignidad en la injuria. Y, o sea, puede ser tu dignidad, la forma en la que te ven las otras personas. Ahora, en la Ujú, calumnia, esto es fundamental la diferencia entre la injuria y la calumnia, tiene que haber una imputación falsa. La imputación, lo que se sí. te dice que hiciste, ese delito que se dice que cometiste, tiene que ser falso. Eso es fundamental. ¿Mm? En la injuria se afecta, se lesiona la dignidad del sujeto, en la injuria, y listo. Pero en la Ujú, calumnia, para que sea calumnia, la imputación de que cometiste ese delito tiene que ser falsa. Si la imputación es verdadera, no hay calumnia. Si lo que yo digo de vos, ¿sí? Eso primero que yo dije hoy, que es esa difamación, es verdadero, no me podés llevar a juicio por calumnia.
Eso es una característica fundamental de la calumnia. La imputación tiene que ser falsa. Ujú. Y si yo, o sea, ponele que lo que se dice de mí sí es cierto, Sí, pero, o sea, es algo como muy grave y yo, o sea, digo, no, eso es una calumnia. Y voy o sea, ¿cómo sería una demanda? Sería, claro. voy y demando, pero al final sí se prueba que realmente eso que decían sobre mí es verdad. ¿Ahí qué pasa? Y vas a tener que vos perder el juicio, vos vas a pagar las costas del juicio. Ah, ok, ok. No te conviene. Entonces, si vos sabés que esa imputación es verdadera, es mejor Ujú, no eh, alterar la justicia, si sabés que es verdadera. O sea, porque vos vas a considerar, en realidad ahí está muy bien tu ejemplo, muy bien tu ejemplo. Lo que la persona va, y lo va a hacer en realidad una persona, un ciudadano privado, vamos a hablar así, personalidad pública, ciudadano privado, lo va a hacer un ciudadano privado. Una personalidad pública rápidamente va a acudir a un abogado y el abogado le va a decir, es injuria, es calumnia, es o no es. Pero el ciudadano privado se va a considerar vulnerado. Entonces va a decir, no, eso es una injuria. Generalmente la calumnia no, el ciudadano común no, no utiliza mucho el término calumnia, sino que van siempre por la injuria, porque saben más o ok, menos que la injuria tiene que ver con ofender el honor. O sea, perdón, eso es la calumnia. Piensan que la injuria es ofender al honor, o sea, mal, piensan lo que es calumnia, piensan que es injuria. Y no saben que la ajá, calumnia tiene que ver con la imputación falsa. Entonces dicen, me está ofendiendo el honor, es una injuria. Eso no es una injuria, ¿entendés? Entonces ahí lo que hacen es ok, alterar, mover el aparato judicial y después tienen que pagar. Encima, acordate. Entonces, en la injuria, ¿sí? Tiene que ser un hecho, tiene que ser una acción que lesionó, que ofendió mi dignidad, en la injuria. Y en la ajá. calumnia, eso que se me difamó, que obviamente ofendió mi reputación también, ¿no? Que ofendió mi Tiene que ver reputación, con un delito. sí, tiene que ser falso. En la calumnia la Mm, imputación tiene que ser falsa. Obviamente que vulneró y afectó mi reputación, pero tiene que ser una imputación falsa, porque si vulneró mi reputación, pero lo que se me imputa es verdadero, y no pasa nada, ah, ok. lamentablemente, O sea lamentablemente. que en la calumnia tiene que haber como un delito, eh, y o sea, en la injuria no es necesario como acusar de un delito Excelente, formal. excelente. En la calumnia te tienen que imputar de que cometiste ese delito, ¿no? En la calumnia, y tiene que ser falso, obviamente. Y en la injuria no, en la injuria Ujú, cualquier acción, cualquier hecho que vulneró tu honor es una injuria, que lesionó tu dignidad, ok, obviamente. bueno, entiendo, Últimamente, ahora entiendo. ¿entendiste? La Ujú, diferencia fundamental sí, está que en la calumnia lo que se te va a imputar tiene que ser falso. Eso es fundamental. sí, De que pero viste, o sea, cometiste. hay un artículo, el Sí, artículo 117 que, o sea, me cuesta entender porque dice, el acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retracta públicamente, antes de contestar la querella o el acto de hacerlo. sí, La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. Eso no entiendo. claro. Es que si vos retractaste significa que vos te desdecís, para que se entienda. O sea, dejás de decir eso que decías, o sea, perdón, dejás de afirmar eso que afirmabas y que obviamente lesionaba la dignidad, el honor Ah, de esa persona. Decís, eso que afirmabas, ahora, por ejemplo, lo negás, ¿sí? ajá, Y hay un pedido de disculpas. Si haces eso con anterioridad, no vas a ser llevado a juicio, ok. pero es lo que la mayoría no hace. Ujú, Ahora, últimamente también podés buscar este tema de cuando se habló de Federico Val, que tenía un montón de chats con un montón de famosas. Bueno, hay sobre todo, no me acuerdo cómo se llama, Steffi, no sé cuánto, que es la que demandó ujú, a varios medios porque consideró que habían lesionado su dignidad al mostrar estos chats, y a otros porque decían que era la imputación era falsa. O sea, ya ujú. tiene de calumnia, de injuria y de calumnia contra muchos medios. La Steffi, no sé cuánto se llama, la chica. ¿Entendés?
Entonces, si yo me retracto, ¿sí? Ya no afirmo eso que Sí. afirmé y ahora lo niego con anterioridad, Y claro, ahí y me sí, disculpo antes de que me sí, demanden, digamos. exactamente. Ahí como Ya que ya te demandaron antes de ir de elevar al juicio. Y antes de ojo, ir al... podés pedir o no disculpa, ¿eh? Ajá, Estar o no el pedir disculpa. El tema es que te retractes. Esa es ok. la cuestión. ¿Entendés? ¿Y qué pasa con el juicio? ¿Se anula o se llega a un acuerdo? Ahí está la cuestión. Si ya comenzó, si ya comenzó, Ajá, si ya se movió el aparato estatal, obviamente que sí, va a tener un culpable, ¿no? Que es el que va a pagar el juicio. ajá, O si no, ok. se puede declarar la absolución de la persona inocente. ¿Entendés? Ujú. La cuestión es cuando, perdón, tengo una tos, cuando se pierde, Sí, no pasa nada. cuando se Ya pierde, llegó el invierno, así que así me estuve re mal. sí. El tema es cuando se pierde, Gaby. Ujú, Cuando ya iniciaste y yo, por ejemplo, el actor, el actor es el que demanda. Si no tenía razón, ujú. si no tenía razón, el costo de pagar. Ahora, si vos sos la demandada, vos sos la que injuriaste, la que calumniaste, y es bastante seguro que pierdas. ¿Sí? Ujú. Ok, bueno, Estos juicios ahora sí entendí. tardan, estos juicios tardan, pero Ujú. cuando se dicta la sentencia, generalmente son en beneficio del actor. Pero ya, por ejemplo, lo que cobran, porque se paga un resarcimiento civil, una indemnización civil, ya hoy con la inflación que tenemos es muy poco. Ya te Es como que lesionaron. lo único que queda, claro, lo único que queda es el registro de que eso que te acusaron no fuiste vos realmente. Bueno, Pero la plata realmente no. O sea, ahí lo que está. importa es eso, que digan que vos no hiciste eso, más allá de la plata. Ahora hay algo que se llama la ley del olvido. Ahora hay lo que se llama la ley Ah, del olvido, que es justamente esto, por ejemplo, casos en donde se hablaba muchísimo de vos, de Gaby López, ¿no? Se hablaba muchísimo en caso, y ujú. vos no querés que se siga hablando, que vos ponés Gabriela López y se sigue hablando de tu caso. Bueno, ahora se sancionó una ley en donde los medios digitales están obligados a no publicar más sobre tu caso. ¿Entendés? O sea, pueden colocar, Había escuchado algo de eso. eso es fundamental. Ahora para la próxima leo bien en qué consiste la ley y te cuento. Pero, por Ah, ejemplo, ok, se ok. puede encontrar Gabriela López, periodista, comunicadora social, pero no. Gabriela López estuvo inmiscuida en este caso de... Mm, Eso ya no, por esta ley, porque eh, lo que terminaba haciendo es que con el tiempo seguía lesionando la dignidad. claro. Sí, creo que el profe había explicado eso en una clase, sí me acuerdo. Sí. Entonces, lo que tiene que quedar Bueno, claro es lo de la retractación. Yo lo que voy a hacer es que hay otra palabra que se usa en abogacía que es revocar. Yo revoco lo que dije, ¿no? O sea, dejo de afirmar eso, lo revoco, ¿sí? Me desdigo, ¿no? Tiene que desdecirse, ¿sí? Y ahí eso es fundamental. Lo del pedido de disculpas puede estar como no puede estar, ¿sí? Depende. ok. Bueno, o sea, creo que, ¿qué era más? La doctrina La Campillay. doctrina Campillay, sí, sí, sí. Esa doctrina, ¿usted por qué caso lo dieron? O sea, en función de qué, cuando daban qué tema. No, o sea, dijo que leamos nomás. Ah, ¿no te O acordás? sea, y que tengamos en Porque cuenta eso. ese caso O que, sea, literalmente el profesor no nos dio, o sea, es como que dijo, buscan en internet y ah, lean de qué se trata. no, Y yo no entiendo cómo es que llegan a las resoluciones en los casos. ajá, El bueno, lenguaje técnico, digamos, que ponen en los casos no entiendo. porque el caso Campillay, así como el otro caso que habíamos visto, no me acuerdo si era como, porque tengo otro alumno también, pero no de tu carrera, sino Ok. de Claro, turismo, porque yo, y viste, bueno, por ejemplo, con la doctrina de la Real Malicia,
eso que vos me explicaste, como que vos me explicaste y lo entendí ahora, porque, o sea, yo sabía que la doctrina del Real Militar, sabía más o menos, o sea, de que era en, o sea, que allá en el sur de Estados Unidos, que, o sea, un político se sintió agraviado con algo que dijeron de él, que como que era racista, y eso más o menos era lo Claro. que yo entendía, pero ahora entendí de qué se trataba. Ay, viste que te queda eso que te dicen así, que era racista y no sé qué. El caso, claro, es Sí, el bueno, bien, pero ahora ese sí lenguaje. entendiste. Sí, sí, ahora sí. La Sí. doctrina en la Real dice para ustedes que son comunicadores es fundamental, ¿eh? Sí, Ujú, sí, es fundamental, porque la verdad que dentro de poco se tiene que receptar en nuestra ley, porque cada vez se está utilizando más. Ese caso que yo te dije cuando vos escuchas de nuevo el de Vago Jorge, que es el leading case, se le dice, cada vez se está nombrando más, porque evidentemente ujú, se sienten que el actor tiene que demandar. Pero es lo que te dije hoy, es una doble carga. Yo te demando, o sea, yo te llevo a juicio y encima yo tengo que probar que lo que vos transmitiste, que lo que vos publicaste es falso. O sea, encima eso, es mucho. ujú, ujú. Porque llevar a juicio a alguien, todo lo que tiene que ver con la justicia es caro, más hoy por hoy. Contratar a un abogado es caro, llevar a juicio es caro. Porque Ujú, el juicio puede tardar años y mientras que se sustancia el juicio, vos al abogado lo tenés que pagar por mes, porque el abogado tiene que vivir. Entonces y imagínate, sí, te sentiste lesionada, demandás, tenés que mover el aparato judicial, tenés que abonar al profesional y demostrar, es mucho, es mucho. Bueno, vamos ok, al caso de Capinjain. Acá tiene que ver con los diarios, con el Diario Popular, con ok. Crónica y La Razón. Ellos son los que van a publicar, como en el otro caso que habíamos visto también, son los que van a publicar un comunicado de la Policía Federal. En este Ujú, comunicado es donde ellos involucran a Campillay en la comisión de delitos. Otra vez tenemos acá esta cuestión, ¿no? Ellos publican, ¿sí? A Campillay que Campillay comete delitos. ajá, ujú. Después, posteriormente, el afectado, ¿quién sería el afectado? Campillay. Campillay fue sobreseído. Ajá, Sobreseído significa que se lo absuelve de la causa. ¿Sí? Alguien ah, ok. queda libre de esa causa. Cuando vos sos sobreseída a una causa, por esa misma causa no te pueden volver a llevar a juicio. O sea, Ah, ok. si era por robo, y ese robo, y fuiste sobreseída de ese robo, listo, se terminó, quedaste libre de culpa y de cargo. Ahora, después, secuestro, te llevan a juicio por secuestro, es otro delito, no es el mismo. Y entonces Ajá, Campillay fue sobreseído definitivamente. ajá, Entonces, por este motivo, Campillay ujú. lo que hace es demandar, él es el actor, él va a demandar a quiénes, al Diario Popular, a Crónica, al Diario La Razón, porque justamente por esta publicación falsa. Entonces, él lo que va a decir es, Campillay dice, me ocasionaron un daño moral. El daño moral se paga. ¿Mm? Entonces, él lo que va a decir es, me ocasionaron un daño moral con esa publicación, que era una publicación falsa, porque falsamente lo relacionaron con delitos como ser robo, como ser drogas, armas también, sí, armas también estaba. Entonces, publicación falsa. Lo lesionaron otra vez en su dignidad, entonces él demanda por daño moral, porque además dice que todo esto va a lesionar su reputación también. Mirá cómo acá también tenés relacionado otra vez lo de la injuria, la calumnia, ¿viste? Todo esto, esta publicación lesiona su Ujú, reputación. Entonces ahora ajá, acá vamos a tener en la justicia hay algo que es la primera instancia, la segunda instancia y después tener lo último acá en la Argentina en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, él demandó en la primera instancia, los jueces de primera instancia, y después de la primera instancia está la segunda, y los jueces de la segunda instancia hacen lugar. Hacen lugar significa que van a estar de acuerdo, para que vos entiendas en un término vulgar, como quien se dice, los jueces de primera instancia y los jueces de segunda hacen lugar a la demanda, al pedido de Capillán, o sea que están de acuerdo a la acción que
que él interpuso, se dice, y van a condenar, estos jueces de primera y de segunda instancia van a condenar a quienes, al Diario Popular, a Crónica y a La Razón. ¿Mm? Los van a condenar, Ujú. tienen que pagar por una indemnización justamente por el daño moral, porque como te repito, el daño moral es el que afecta al derecho subjetivo del honor, entonces se paga. Teniendo en cuenta Sí, esta sentencia de primera y de segunda instancia, dos de estos demandados, ¿sí? Justamente lo que van a hacer es ir en contra de esto, van en contra, van a apelar, se dice, apelan. ¿Qué significa que van a apelar? Ellos también, de estos demandados que estaban perdiendo, para que vos entiendas, estaban perdiendo en la primera y en la segunda instancia, van a interponer un recurso extraordinario. Un recurso extraordinario es una medida que el abogado tiene que interponer para poder llegar a la Corte Suprema, porque a la Corte Suprema, que es nuestra última instancia a nivel judicial, no se llega así nomás, además de que es caro, ujú, por eso tampoco lo hace cualquiera, no se puede por cualquier hecho, esa es otra cuestión, y no lo puede hacer cualquiera porque es caro. Entonces, dos de estos sí, demandados, de estos diarios, lo que van a hacer es interponer un recurso extraordinario, ¿sí? Y esto justamente lo que va a asignar, o lo que va a motivar es justamente la queja, se dice, en lo que es el Poder Judicial. Un recurso de queja ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque obviamente están apelando, se están defendiendo. Porque la sentencia del juzgado de primera instancia y de segunda instancia fue a favor de quién? de Campillay. De Capillay. Entonces, eso es fundamental. Juez de primera y de segunda instancia van a ser Estaban de la lugar parte del exacta demandado, del del que demandante. demanda, muy bien, del Sí. demandante. Entonces, aquí los demandados lo que van a hacer es, ellos van cuando apelan, ellos van a alegar que se limitaron, digamos, a transcribir un comunicado policial. Mira vos que sos comunicadora, ahí está la defensa de ellos. ¿Listo? Yo lo único que hice fue transcribir, transcribir, porque estamos transmitiendo una publicación, transcribimos nada más que un comunicado policial, ¿sí? Entonces ellos Sí. sostuvieron exigir la verificación de los hechos a publicar. No, cuando estos hechos, digamos, provienen de una fuente seria, como sería la policía, Sí. constituye una indebida restricción a la libertad de prensa. Entonces, la defensa de ellos es, la policía es una fuente seria. Nosotros nos limitamos a Ujú. transcribir el comunicado policial, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, a partir de acá comienza la defensa de ellos. La Corte lo que hace es desestimar, digamos. Desestimar significa que deja de lado, desestima los agravios de los demandados y resolvió confirmar la sentencia de Cámara, porque teníamos el juzgado de primera instancia, la segunda instancia y la Cámara de Apelaciones. Entonces la Corte Ujú. desestima los agravios de los demandados de estos dos diarios y lo que hace la Corte es confirmar la sentencia de la segunda instancia, que es la Cámara, ¿sí? Lo que fundamenta la Corte es que la libertad de expresión, comprensiva de lo que es el derecho de información, no es absoluta. ¿Ah? Eso siempre se dice, vos que sos comunicadora, siempre se dice eso, que esta libertad de expresión y este derecho de información no es absoluta. Entonces, puede ejercerse en detrimento de otros derechos constitucionales como el honor y la reputación, obviamente, de las personas. Ahora, lo que dice la Corte es hay que tener en cuenta el artículo 14 y el artículo 33 de la Constitución Nacional. Se va a basar en esos dos. Entonces, ¿qué hace la Corte? Desestima los agravios de los demandados y confirma la sentencia de la Cámara. Se funda en la libertad de expresión, teniendo en cuenta lo que es el derecho a información, no es absoluto. ¿Vos qué entendés eso cuando se dice libertad de expresión, lo que es el derecho a información, no es absoluto? Eh, que no sé, que como que no todo se vale, digamos, en la libertad de expresión. Tipo, vos podés, o sea, publicar cualquier cosa, pero tenés que, o sea, estar consciente de que si, o sea, si agraviaste a una persona con eso que vos publicaste, eso se te puede sancionar. Que vos puedes publicar cualquier cosa, pero después está, o sea, ¿cómo es que se dice? O sea, no me sale la palabra técnica. Que, o sea,
Bueno, o sea, justamente que se te puede, o sea, sancionar por eso. Exactamente, sí, sí. Por eso, los derechos en sí también, el derecho a lo que es por ejemplo, la libertad, ¿sí? En este caso libertad de expresión, no son absolutos, son relativos, ¿sí? Esa es la cuestión, lo que se llama como la relatividad de los derechos, Ujú, ¿sí? En lo que es la redacción de notas, así periodísticas, por ejemplo, hoy por hoy los medios digitales, que puedan lesionar ujú. el honor de un sujeto o una persona, el medio de prensa se puede eximir de responsabilidad cuando se atribuya al contenido de la nota de la fuente pertinente. Se utiliza Claro, un... acá encontré, dice, todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de expresión, pero no están liberados de la responsabilidad posterior por los abusos que pudieran cometerse en la misma. Ahí está. Exactamente, exactamente. Y acá está lo que va a decir la Corte. O sea, ¿cuál fue la defensa de los diarios? Transcribir el comunicado policial, ¿no es cierto? Y dice Ujú, que, que estos medios, que los diarios se hayan limitado a transcribir el contenido de la fuente policial, no los excusa, ¿sí? ajá, No los excusa. Sin tener en cuenta de dónde provenía la información, lo calificaron a Campillán como un delincuente antes de que sea claro. juzgado. Ahí está la cuestión, Gaby. Eso es lo que, si te llega a tocar este caso, ahí estuvo la cuestión y esto es lo que defendió la Corte en su sentencia, ¿sí? Que ellos no Ujú, se pueden excusar en que transcribieron un comunicado policial. ¿Por qué? Porque ellos lesionaron la reputación de Campillán, ¿sí? Y lo calificaron de ujú. delincuente. Ellos afirmaron que era un delincuente antes de ser llevado a juicio. Vos tenés que hacer énfasis en esto, que una persona, el principio de inocencia, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ellos jamás en su publicación, estos diarios Crónica, Popular y La Razón, jamás en su publicación transcribieron presumiblemente o el presunto delincuente, no. Ellos transcribieron, ¿sí? Esa fuente policial, pero Que afirmaron que Campillay es era un un delito. delincuente de robo, de droga, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí, eso también es una falta ética también, porque en el código de ética también, o sea, es del periodista, como que, o sea, dice que, o sea, que toda persona es inocente hasta que se demuestre, o sea, en el juicio de que no lo es Exactamente, el y que no principio de podemos inocencia. publicar antes Toda persona es no inocente podemos hasta que se publicar demuestre lo antes contrario. de, Muy bien, sí. Gaby, muy bien. Por eso, viste que cuando a alguien se lo llevan detenido le tapan la cara y muchas veces las personas dicen, ¿por qué le tapan la cara? Que muestren la cara. Y no, por el principio de inocencia. Por eso se le tapa la cara. No, Entonces, no lo se sabe fundamental, si es culpable o no. claro. Entonces, lo fundamental, el fallo de la Corte, esto es fundamental, es el que determina que la libertad de prensa no es absoluta. ¿Mm? El fallo determina que la libertad de prensa no es absoluta. Entonces, se tiene que responsabilizar al medio periodístico, por ejemplo, cuando mediante esa publicación de una noticia que fue falsa, por ejemplo, o que tuvo un error, lesionó la reputación de la persona. Y en estos casos, si se da para eximirse la responsabilidad, tiene que mencionar la fuente. ¿Mm? Eso es fundamental para ustedes. Tiene que mencionar la fuente. Ujú, Utilizar, digamos, eh, el tiempo verbal, eso ustedes saben, ustedes utilizan como tiempo verbal potencial, ¿no es cierto? sí, O y hacer sí, la reserva de la identidad del implicado. O sea, eso es fundamental. Eso es ahí para recordé que al menos tienen que ser dos fuentes verídicas. excelente. Entonces, ¿cómo ustedes se eximirían se van a eximir, no van a tener responsabilidad, se eximen de responsabilidad si ustedes publican la fuente, si utilizan este tiempo verbal como en potencial o si preserva la identidad del implicado? Ahí el medio se exime de responsabilidad. Pero en este caso, estos diarios no lo hicieron. Es por eso Ujú. que el fallo fue la libertad de prensa no es absoluta. ¿Mm? Y ahí se responsabilizó a los medios. Claro, o sea, tendría que decirse,